días. Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del curso de Química del Colegio Andino, en esta oportunidad para trabajar con los estudiantes del 6º grado de primaria. Agradeciendo a Dios esta bendición con cada uno de nosotros de mantenernos con salud en este tiempo tan difícil, donde estamos siendo atacados por una bacteria que es la difteria y también por un virus que es el COVID. Nosotros nos mantenemos sanos, hay que dar gracias a Dios. Y nos da la oportunidad de estar conectados a través de esta plataforma. Por ello, niños, siempre agradecer a Dios y encomendarse para que Él nos cuide y nos proteja. ¿Correcto? Entonces vamos a iniciar nuestra sesión siempre primero conociendo nuestro propósito. ¿Qué es el propósito? Es el porqué de esta clase. ¿Para qué tenemos que trabajar? Muy bien. El propósito de esta sesión, queridos estudiantes, es que al término ustedes van a estar en la capacidad de poder entender cuáles son las propiedades del átomo de carbono, la importancia de ellos en la formación de compuestos que usamos diariamente en la vida, ¿correcto? Ya estamos dentro de la química orgánica. Hemos hablado del átomo de carbono. Ahora ustedes van a conocer cuáles son esas propiedades, por qué la materia viva, la materia orgánica, está formada por largas cadenas de carbono. ¿Qué tiene el carbono? ¿Cuáles serán sus propiedades? ¿Cuáles son sus características? Eso lo vamos a conocer el día de hoy, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión. Propiedades del átomo de carbono, tema 24. Ustedes ya conocemos cuál es el símbolo del átomo de carbono. El átomo de carbono se representa con la letra C, tiene número atómico 6 y tiene número de masa 12. ¿Correcto? Esta simbología la encontramos en la tabla periódica. Decimos, el átomo de carbono forma parte de todos los compuestos orgánicos, o sea, materia viva. En la naturaleza se halla en dos formas. Lo vamos a encontrar en dos formas alotrópicas, el diamante y el grafito. También se presenta como carbón amorfo, turba, lignito, hulla y antracita. ¿Correcto? Entonces, el átomo de carbono es el átomo que va a estar presente en la mayor parte de los compuestos orgánicos. Se presenta de dos formas alotróficas, como diamante y como grafito. ¿Correcto? Muy bien. Las propiedades del átomo de carbono. ¿Cuáles sus propiedades? ¿Por qué forma grandes cadenas en la materia viva? Porque el átomo de carbono va a tener características, propiedades, que no lo tiene así nomás todos los átomos. El átomo de carbono es muy especial. Tiene estas propiedades que le va a dar la posibilidad de poder formar grandes cadenas de átomos. La primera propiedad que tiene el átomo de carbono es la covalencia. ¿Qué quiere decir? Covalencia. El átomo de carbono se combina con átomos de otros elementos organógenos. ¿Cuáles son los elementos organógenos? Es el CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Correcto? Con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno. Ya ven, los elementos organógenos. Mediante la compartición de electrones. Son enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque van a compartir electrones. Van a compartir. No es como el enlace iónico donde se dona, donde se cede, donde uno pierde y gana. En cambio acá comparten electrones. Es decir, forman enlaces covalentes. ¿Correcto? Entonces, una característica del átomo de carbono es que va a compartir electrones con
elementos, puede ser el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno. Por eso se llama covalencia, porque se unen a través de enlaces covalentes. ¿Ya? La primera propiedad entonces del átomo de carbono es la covalencia. Segunda propiedad del átomo de carbono, la tetravalencia. Tetra viene de cuatro valencias. El átomo de carbono en casi todos los compuestos orgánicos forma un total de 4 enlaces covalentes, cumpliendo con el octeto electrónico. El átomo de carbono tiene 1, 2, 3, 4. 4 enlaces, 4 átomos por donde se puede unir a otros átomos. Por ejemplo, acá tengo el átomo de carbono, se une al hidrógeno por un enlace, otro enlace al hidrógeno, otro enlace al hidrógeno, otro enlace al hidrógeno. Tiene 4 valencias, 4 enlaces para unirse a otros átomos. ¿Correcto? La vida debe su existencia a la llamada tetravalencia del carbono, su capacidad para enlazarse con hasta 4 especies distintas, formando casi un sinnúmero de compuestos. ¿Ya ve? Se puede unir por hidrógeno, con oxígeno, con otro carbono, y cada uno de ellos va a dar origen a un compuesto diferente. Es por eso que el átomo de carbono está en toda la materia orgánica, por la tetravalencia. Muy bien. Otra característica, la autosaturación. Los átomos de carbono tienen la cualidad de unirse entre sí. Auto, ¿qué quiere decir? Uno mismo. Tu autobiografía. Voy a hacer una reseña de mi vida, mi autobiografía. Auto quiere decir uno mismo. Entonces, el átomo de carbono se puede unir consigo mismo. Mira, tengo carbono, me uno al otro carbono. Se puede unir entre carbonos. Por eso se llama autosaturación. Y se puede unir mediante enlace simple. ¿Cuándo hablamos de enlace simple? Cuando es una sola línea, una sola rayita. Enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. ¿Correcto? Cuando ya hay 2 líneas, se llama enlaces. 2 enlaces, enlace doble. ¿Correcto? 2 enlaces, enlace doble. Cuando ya encontramos 3 enlaces, enlace triple. 3 enlaces, enlace triple. Entonces, el carbono se puede unir con los mismos carbonos, con otros carbonos, mediante enlaces simples, mediante enlaces dobles o mediante enlaces triples. Carbono, 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 carbono. Enlace simple, una rayita, enlace doble, 2 rayitas, enlace triple, mediante 3 rayitas. Esas son las propiedades del átomo de carbono, entonces. Primero, tenemos la covalencia. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho que va a formar 4 enlaces covalentes. 4 enlaces covalentes. Y se puede unir a los átomos de hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Y con ellos va a compartir electrones. Covalencia. Segunda propiedad del átomo de carbono, tetravalente. ¿Qué quiere decir? Que va a tener 4 enlaces, 4 valencias para formar compuestos, ¿ya? Puede unirse por 4 enlaces y puede ser 4 elementos diferentes. Y luego, la autosaturación. ¿Qué quiere decir? Que el átomo de carbono puede unirse con otro átomo de carbono a través de un enlace simple, cuando es una sola rayita, a través de 2 enlaces, y le llaman enlace doble, o a través de 3 enlaces, cuando se llama enlace triple. ¿Ya? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? No me preguntas. ¿No hay otra pregunta? Vamos a continuar entonces. Es una pregunta. Sí. ¿Qué es alotrópico? Alotrópico. ¿Ya? Eso está acá. A ver. Enlaces, ¿en qué parte está esto? Autosaturación. ¿Dónde lo viste eso, Iván? En la página 107. Ay, ahorita no lo tengo. Al comienzo.
Ah, ya. Dos formas alotrópicas. Ya, formas de manera naturales. Como lo podemos encontrar de manera natural. Nosotros el carbón, podemos encontrar carbón de piedra de manera natural. Eso lo encontramos de manera... Y también el diamante, también lo podemos encontrar de forma natural. ¿Ya? Entonces, cuando decimos al átomo de carbono lo vamos a encontrar de forma natural, puede ser formando diamante o formando grafito. Esas dos formas se encuentran en la naturaleza. A eso se refiere alotrópica. Muy bien. Gracias, Miss. De nada, Ivancito. Entonces, esas son las tres propiedades. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a formular los compuestos orgánicos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles serán sus fórmulas? En esta parte quiero que me pongan atención, por favor, ¿sí? A diferencia de los compuestos inorgánicos, que se representaban mediante una sola fórmula, un compuesto orgánico se puede representar por tres tipos de fórmulas, ¿ya? Por tres tipos de fórmulas. Ahora, estas fórmulas van a ser la fórmula desarrollada, va a ser la fórmula semidesarrollada y la fórmula global. Tres formas. ¿En qué va a consistir cada uno de ellos? Me dice, la fórmula desarrollada indica todos los enlaces que une a los átomos de la molécula. Por ejemplo, tengo el butano. El butano es el nombre de un compuesto orgánico, que ya lo vamos a estudiar más adelante. El butano, but, la palabrita but, quiere decir 4. ¿Ya? Así como hemos estudiado para la nomenclatura IUPAC los prefijos, igualito vamos a conocer acá, pero le vamos adelantando. Este prefijo but, ¿qué quiere decir? 4. 4 átomos de carbono. Entonces, para 4 átomos de carbono, ¿cuál sería su fórmula desarrollada? Dice, voy a colocar los átomos de carbono, un átomo de carbono, 2, 3 y 4. ¿Ya? Los 4 átomos de carbono, y como tiene 4 enlaces, yo tengo que verificar que estén sus 4 enlaces del átomo de carbono. Por ejemplo, este carbono con sus 4 enlaces, acá está 1, 2, 3, 4. Ya está. Con uno de ellos se une al otro carbono, entonces le queda 3. Ahí hay 3 hidrógenos. Este acá, 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. Está completo. El otro, 4. 1, 2, 3 y 4. Está completo. Vamos al otro carbono. 1, 2, 3 y 4. Está completo. Entonces, cuando yo voy a unir al átomo de carbono con los hidrógenos, indicando todos sus enlaces, se llama una fórmula desarrollada. Desarrollada. Por ejemplo, si me dice para 2 carbonos, ¿cómo sería? Para 2 carbonos. Vamos a hacerlo acá. Carbono 1 se va a unir a otro carbono. Ya está. Pero este átomo de carbono tiene 4 enlaces. Acá ya se unió con 1, le falta 3. 1, 2, 3. Y a este de acá también le falta 3, porque acá ya tiene 1. 1, 2, 3, 4. Hemos dicho que una propiedad del átomo de carbono es que es tetravalente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, como está quedando libre sus enlaces, eso se completa con hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Así, completamos a todos con hidrógeno. Y a eso se le llama fórmula desarrollada. ¿Correcto? Fórmula desarrollada. Ahora, vamos a la otra fórmula. La fórmula de semidesarrollada. En esta vamos a abreviar. Ya no se va a indicar los enlaces de los hidrógenos, sino a los hidrógenos se le va a contar. Cada átomo de carbono con cuántos hidrógenos está unido. A ver, vamos a ver en mi fórmula desarrollada. Estamos trabajando con el mismo compuesto. Estamos con el butano. But quiere decir 4 átomos de carbono. Acá está 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4 átomos de carbono. Pero ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene el primer átomo? Contamos acá.
Acá está el primer átomo. ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3. 3. Entonces eso le puso acá, ¿ve? El primer átomo de carbono, ¿cuántos tiene? Tiene 3. Ya está. Ahora vamos al segundo átomo de carbono. ¿Cuántos tiene el segundo átomo de carbono? A ver, acá está el segundo, ¿ves? Mira. ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos tiene? 1, 2. Solamente 2. En este átomo de carbono está unido con 2. Entonces, eso lo voy a abreviar acá. Ya ven, mira, ve. En la semidesarrollada ya te indica, solamente te pone el número. ¿Cuántos hidrógenos tiene el segundo carbono? 2. Ahora vamos al tercer. Wow. Vamos al tercer átomo. A ver, vamos a usar otro colorcito, vamos a usar el azul. Ya, este es el tercer átomo de carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1, 2. 2. Eso es lo que voy a colocar acá. ¿Ya ve? El tercer átomo, ¿cuántos tiene? Solamente 2 hidrógenos. Está indicando la cantidad de hidrógenos. Este carbono con 2 hidrógenos. Y ahora, el último. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3. Mire, acá está el último, ¿ve? Tiene 3. Entonces, la semidesarrollada es indicar cada carbono y el número de hidrógenos. El primer carbono tiene 3 hidrógenos, el segundo carbono tiene 2 hidrógenos, el tercer carbono tiene 2 hidrógenos y el último carbono tiene 3 hidrógenos. ¿Ya? Muy bien. A ver, díganme, ¿cuál sería su fórmula desarrollada para este de acá? Para este que nosotros hemos trabajado acá. A ver, para este número 1 que le estoy poniendo. A ver, ¿quién me dice? Al chat. ¿Cuál sería su fórmula semidesarrollada? Esta es la desarrollada. ¿Cuál es la semidesarrollada? Esta es la semidesarrollada. Entonces, acá. ¿Cómo sería su fórmula semidesarrollada? Cada carbono con ¿cuántos hidrógenos? A ver al chat. Su micrófono está apagado. Ay, yo no sé qué pasa con ya, vamos en esta de acá, decíamos, el primer carbono. El primer carbono, ¿con cuántos hidrógenos hay? Con 3. Ya está. Voy a unir al otro carbono. El otro carbono, ¿con cuántos hidrógenos está? El carbono con 3 hidrógenos. ¿Correcto? Entonces, esta es la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Cuando yo indico toda la cantidad de hidrógenos, todos sus enlaces, es desarrollada. Cuando yo abrevio el número de hidrógenos, es semidesarrollada.
Muy bien. Ahora, ¿qué es la fórmula global? La fórmula global ya es abreviar tanto los hidrógenos y los carbonos. Contar. Por ejemplo, en el butano, hemos dicho butano, es 4. Acá está 1, 2, 3, 4. Entonces pongo carbono 4. ¿Y cuántos hidrógenos? Acá hay 3, más 2, 5, más 2, 7, más 3, 10. Carbono 10. Estos son los enlaces, la fórmula global. Entonces, miren que los compuestos orgánicos se puede presentar con 3 fórmulas. La fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula global. ¿Ya? Muy bien, vamos a un ejercicio. Vamos a seguir practicando. A ver. Primero, me dice para el pentano. Pen, la palabrita pen quiere decir, pen viene de 5, ahí está, viene de 5 carbonos. Este prefijo pen viene de 5. Entonces, vamos a hacer la fórmula global. Muy bien, la fórmula global, ¿cuántos carbonos usaríamos? 5 carbonos, ¿no es cierto? Y fórmula desarrollada con todos sus hidrógenos. Entonces yo digo, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5. Y el carbono debe tener sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos completando todos los demás con hidrógenos. Esta sería la fórmula desarrollada. Ahora me dice la fórmula semidesarrollada. ¿Qué quiere decir? Yo voy a contar cada carbono con sus hidrógenos. Acá es carbono 1. Luego vamos al carbono 2. A ver, vamos. La semidesarrollada, entonces me dice carbono 1. Carbono con 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ya ve, carbono 3. Vamos al otro carbono. ¿Carbono con cuántos? Con 2 hidrógenos. Carbono con 2 hidrógenos. Vamos al otro carbono. ¿Carbono con cuánto? Con 2. Carbono con 2. Vamos al otro carbono. ¿Con cuántos hidrógenos? Con 2. Carbono 2. Y vamos al último. Carbono, ¿con cuántos hidrógenos? Con 3. Entonces, cuando yo cuento y abrevio la cantidad de hidrógenos, estoy en la fórmula semidesarrollada. Pero hay otra tercera fórmula. Hemos dicho que es la fórmula global. Y en esta fórmula global ya no voy a contar solamente cuántos carbonos y cuántos hidrógenos. Más chiquitito, más reducido. Es la fórmula más reducida. Entonces yo cuento, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 5. ¿Cuántos hidrógenos? Hidrógeno 3 más 2, 5 más 2, 7 más 2, 9 más 3, 12. Entonces la fórmula global sería carbono 5, hidrógeno 12. Solamente cuento, ¿cuántos carbonos? 5. ¿Cuántos hidrógenos? 12. Esta es la fórmula global. ¿Me comprendieron lo que es una fórmula global y fórmula desarrollada, semidesarrollada y global? ¿Comprendieron? Sí, se entendió. Ya se entendió. Sí, profesor. Muy bien, eso es lo importante. Ya está. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Vamos a trabajar con nuestros libritos, a ver, trabajando en clase. Primera pregunta, ¿cuál es la propiedad del carbono que permite que se una entre sí? O sea, consigo mismo. ¿Cómo se llamaba? Cuando se une consigo mismo, la palabrita auto, ¿correcto? Autosaturación. Cuando se une consigo mismo. Esa es la propiedad del átomo que tiene para unirse consigo mismo. Segunda pregunta. Señala el tipo de enlace que se presenta en la siguiente molécula. Entre carbono y carbono. Semidesarrollada. Semidesarrollada. Esa es la fórmula. ¿Pero qué enlace? El enlace te indica las rayitas. Simple. Cuando es una rayita, ¿cómo se llamaba? Simple. ¿Cómo se llamaba cuando era una rayita? Simple. Muy bien. Nosotros hemos hablado de 3 tipos de enlaces. Cuando era una rayita, enlace simple.
Cuando eran 2 rayitas, enlace doble. Cuando son 3 rayitas, enlace triple. ¿Qué tipo de rayitas hay acá? 1, 2 o 3. Simple. Una sola rayita. Entonces, ¿qué enlace es? Enlace simple. Enlace simple. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Pregunta 3. ¿Cuántas clases de enlace existe entre carbono y carbono? ¿Y cuáles son? ¿Cuántos son? 3. 3. 3, ¿Cuáles son? 3, Simple, doble, triple. simple, Muy bien, Roosevelt. Simple. Doble. doble Triple. y triple. Muy bien, no olvidarse. Son 3 enlaces. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Muy bien. Ahora sí, escribe la forma global de la siguiente molécula al chat. Rapidísimo. A ver, ¿quién me lo da? Iván, muy bien. Eder, Kenny, Roosevelt, Eileen, Ismael. A ver, muy bien. Hemos dicho que la fórmula global es contar nada más. ¿No es cierto? Contar. ¿Cuántos carbonos hay acá? 1. Acá hay 1. Acá hay 2, 3, 4. Entonces decimos carbono, 4. 4, Hidrógeno, 10. acá hay 3, 5, más 2, 7, más 3, 10. Correcto. Esa es la forma global. ¿Ya? Contar nada más. Carbono, 4. Hidrógeno, 10. Esa es su fórmula global. 5. ¿Cuál es el número atómico y masa del átomo de carbono? Hemos dicho que el átomo de carbono se representa con una C, que tiene número atómico 6 y número de masa 12. ¿No es cierto? Esa es la representación del átomo. ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? La C, La C. C, la C. La C, ¿no? Siempre recordando que su número atómico es 6 y su número de masa es 12. Muy bien. Seguimos. 7. ¿Cuántos enlaces covalentes puede formar el átomo de carbono? 4, 3, 3, 3. 3. Tiene una propiedad que te indica cuántos enlaces tiene. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? La propiedad de tetravalente. Y si tetra, ¿de dónde viene? De 4 creo que era, o de 5. Pues no te olvides. Ah, de 4. El átomo de carbono tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces. No te olvides. Es tetravalente. Esa es una propiedad. 8. ¿Cuáles son las formas alotrópicas del átomo de carbono? Alotrópicas, justamente lo que nos indicaba Iván. La manera, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta en la naturaleza? Puede formar, hemos dicho, 2 maneras generales. Generalmente se encuentra como diamante y como grafito, pero también se encuentra como un carbón amorfo, o sea, sin forma. La hulla, lignito, turba y anglacita. ¿Ya? Esas son las formas alotrópicas que se presenta el carbono. Muy bien, seguimos. Menciona las propiedades. Uy, ya está desarrollada. Menciona. Covalencia, tetravalencia y autosaturación. Muy bien, esas son las propiedades del átomo de carbono, ¿sí? La Dice Roosevelt. covalencia, la tetravalencia y la autosaturación. Ahora sí, a ver, escribe la fórmula desarrollada. ¿Cómo sería? A ver. Fórmula desarrollada.
¿Cómo era la fórmula desarrollada? ¿Se indicaba todo? A ver, empezamos. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. Carbono 2. Empezamos. ¿Cómo te muestro que ya lo hice? ¿Cómo se muestra la respuesta? ¿Cómo Díctamelo. podemos Ah, con la cámara. Díctamelo. K1, Yo mismo. ¿Yo puedo? ya, carbono otro. Ya está. Al primer carbono, ¿cuántos hidrógenos le pusiste, Roosevelt? 3. El desarrollado es que tú vas a indicar todos los hidrógenos, todos. Entonces, Tres. como debe tener 4 enlaces, acá está 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Sí, pero 3 ahí lo vamos a Y el poner H. otro carbono, Arriba H, abajo H, hidrógeno, izquierda H. hidrógeno, hidrógeno. Y al otro lado también. ¿Cuántos tiene? 3, ¿no es cierto? Se completa con hidrógeno, Hidrógeno. hidrógeno. 3 hidrógeno. Muy bien. Me dice, carbono 2, hidrógeno 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6.